carta de Santiago. Vamos a concluir un mensaje que quedó por la mitad, podríamos decir, inconcluso, desde hace un par de semanas, cuyo título era Paciencia para alcanzar las promesas, o la promesa, como usted lo quiera poner. Lo voy a leer completo, aunque ya tratamos 2 de esos versos, y hoy nos vamos a quedar los próximos 4, vamos a concluir Dios mediante. Amén. ¿Lo tiene ya? Santiago capítulo 5. Muy bien. Se pone de pies para que la podamos leer juntos, así de pies. Por tan amable. Dice de esta manera, Santiago 5, 7 al 12. Vosotros pues, oh hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente con el fruto hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También vosotros, sed pacientes y afianzad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como modelo del sufrimiento y de la longanimidad a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí llamamos bienaventurados a los que se mantuvieron firmes. Oísteis de la paciencia de Job y visteis el propósito que tenía el Señor, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo acusación. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es bendita, Señor, por los siglos de los siglos. Ahora, Señor, concede, Dios mío, nuestros oídos y corazones dispuestos para escucharla, Señor, y que seamos edificados con ella. De igual manera, Padre, ayúdanos, exhórtanos a corregir todo tipo de comportamiento que puede estar, Dios mío, alejado de la obediencia a tu palabra. Tennos misericordia, te lo suplicamos todo esto y te damos gracias. Produce de igual forma salvación en los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Paciencia para alcanzar la promesa. La semana, hace 2 o 3 semanas, antes de tener estas dificultades, pues, estuvimos tratando el verso 7 y 8 básicamente. Y retomo el texto 8 donde dice, también vosotros sed pacientes y afianzad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Interesante este texto porque ciertamente nos hace un llamado nueva vez a la paciencia, y en los textos próximos también hace un llamado a la paciencia, a la longanimidad. Y la verdad, hermanos, que la paciencia, siendo un fruto del Espíritu, es algo que tendremos que fomentar para poder ver cosas. Déjenme decirles lo siguiente. Y bueno, tuve una experiencia reciente haciendo ejercicios, y es que estaba tratando de lograr una medición, y en el momento mismo que me desanimé, oiga bien, estaba a punto de lograrlo. Yo tengo que admitir, a los 23 minutos yo estaba ya como mentalmente desgastado, y cuando escuché que como que había decrecido en lugar de avanzar más, lo que hice fue que decidí no continuar, porque es una actividad muy psicológica. Sin embargo, luego descubrí, por una medición que había estado escuchando, que estaba a punto de poca cosa para lograr lo que ya me había esforzado, que lo he hecho ya 2 o 3 veces sin lograr. O sea, la paciencia es una virtud que tenemos que incentivar, que tenemos que procurar, que tenemos que lograr. Y tenemos un enemigo en la palabra. ¿Cuál es? Que la Biblia dice que el que pide paciencia. Entonces, yo soy uno de los hermanos de los que honestamente en el pasado no pedía paciencia para no tener pruebas. Pero la verdad es que si es como que te dijeran a ti, bueno, tú quieres ser profesional, sí, ok, bueno, pues tienes que cruzar por la universidad. Tú no puedes pretender que te den el título y ser un buen profesional, porque entonces sería un fraude, ¿sí o no? O sea que lo importante es el resultado final, no es lo que pasa en el camino. ¿Cuántos me entienden? O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que eso es algo por lo que es digno orar. Es verdad, hermanos, y se acrecientan las pruebas, pero tú vas logrando ver con los días que vas siendo una persona más paciente. Que tus respuestas, cuando pudieran ser muy aceleradas en un momento, luego se ponen más pausadas. Pero tú eres quien te va a dar cuenta, nadie te va a evaluar, Eres tú.
¿Saben por qué no debes de permitir que la gente te evalúe? Porque la gente, usada del enemigo, te puede desanimar y decirte palabras como esta: pero tú no cambias. Y tú sabiendo que tu respuesta era de una manera en un tiempo, y que en este tiempo, 3 meses, 4, 5 meses después, tu respuesta es diferente. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, tú eres tu propio medidor. Tú eres el que debe evaluar cuál es el avance que tienes en tu vida cristiana. No debes esperar que otro te lo diga. Eres tú mismo que eres el que está buscando el avance, el que se va a dar cuenta por dónde va avanzando. Y él dice: miren, sean pacientes y afiancen sus corazones por una razón sencilla: la venida del Señor está cerca. Afianzar el corazón, dijimos que es establecerlo, afirmarlo, confirmarlo y volverse resueltamente en una dirección. Y entonces le doy el final del testimonio. La próxima vez que yo traté de hacer la prueba, terminé perfectamente a 30 y pico de minutos, ya no 23 como la vez anterior. Y aunque no logré lo que quería, pero sí concluí con algo que también deseaba hacer, porque entendí entonces que debo tener un ejercicio más intenso para poder lograr lo que yo quiero. Pero sin embargo no me desanimé. Llegué hasta un punto que llegué a los 5 kilómetros y perfecto, ahí me detuve. O sea, fíjese que aunque no logré lo que yo quería, pero no me desanimé en el camino. Llegué a una meta intermedia. Y luego descubrí que necesito algo más, que tiene que ser más intenso lo que tengo que hacer. Entonces, fíjate, estamos hablando de que la paciencia y la resolución nuestra es algo que nosotros tenemos que procurarlo. Amén. Y una realidad, ¿cuál es? Usted tiene que decidir seguir resueltamente al Señor. ¿Por qué? 2 razones básicas. No solamente la inminencia de la venida del Señor. Hoy vi un video bien interesante de un caballero hablando en Estados Unidos sobre los eventos de Irán, la muerte de Soleimani y otras cosas más. Hermano, y bien interesante este hombre hablando al respecto de esos eventos. Porque él mencionó varias cosas que él dice: lo que nosotros debemos preocuparnos no es que va a haber una tercera guerra mundial, es que hay una serie de eventos que son apocalípticos, que son bíblicos y que están aconteciendo conjuntamente. No nos preocupemos por la tercera guerra mundial, preocupémonos porque es lo que Dios quiere hacer. La venida del Señor está cerca. Pero dejémoslo ahí. Imagine que el Señor no viniera en el corto tiempo. Pero usted y yo podemos partir en cualquier momento. ¿Sí o no? Entonces vale la pena afirmar. Yo recuerdo que recientemente vi una hermana que aprecio mucho, que retornó a la iglesia. Bueno, de hecho no está aquí esta noche. Yo le pregunté: dime, si tú mueres, ¿qué yo voy a decir en tu velatorio? ¿Cómo yo digo? ¿Digo que tú fuiste firme? ¿Voy a decir que fuiste una buena cristiana? Dime qué es lo que voy a decir, porque no tengo. Y tómate una foto para tener una reciente. Porque, hermano, esto es una decisión. Usted no lo pueden obligar a salir del evangelio, pero nadie lo puede obligar a firmarse. Esto es personal. Aló. Esto es una decisión personal, hermano. Aquí usted no permanece asistiendo a la iglesia porque no vino su compañero. No, hermano, eso es irrelevante. Esto es personal. Esto es una decisión de búsqueda personal, donde usted va a ser premiado conforme a su búsqueda. Simplemente, nada ni nadie te va a obligar a apartarte, pero nada ni nadie podrá hacer que tú te afirmes. Y él dice: afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Finalmente, entonces, entramos al verso 9, donde él dice: hermanos, otra instrucción: no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Mirad, el juez está a la puerta o a las puertas. No os quejéis. A mí me pareció curioso, me pareció interesante, y me preguntaba: wow, ¿y puede darse eso de que en la congregación los hermanos nos quejemos unos de otros? Y quiero decirles que sí, hermanos. Ahora, ¿qué implicaría el quejarnos? Miren qué interesante. La definición de la palabra quejarse lo trae bien claro. Dice, hay una definición inicial que es como meterse con el otro. Pero escuche qué interesante. Por implicación, eso implica suspirar, murmurar en voz baja, orar inaudiblemente, gemir o angustiarse. O sea, estamos hablando de formas de comunicación que todas implican que usted no se está comunicando claramente, sino que lo está haciendo hacia sus adentros. Oiga esto: orar inaudiblemente. O sea, ay, viene fulano, viene. O sea, algo que el que está a su lado no va a escuchar. Yo que he visto ese tipo de evento, que lo he visto, que es una necedad tremenda, es un irrespeto terrible.
Yo que lo he visto, hermano, le puedo decir que eso proviene del corazón de alguien que no tiene el valor de hablar claro, porque sabe que lo que está diciendo incluso no es de Dios. Y él dice, no se quejen unos a otros para que no sean juzgados por el Señor, porque el juez está a las puertas. Amén. El diccionario Mind de griego dice que esa palabra habla de un sentimiento interno inexpresado de dolor. La queja es un sentimiento interno inexpresado. O sea, hay departamentos de queja en las compañías, me parece a mí. Hermano, y recuerdo en una ocasión visité una iglesia hace muchos años y vi precisamente un asunto como para quejas. Y yo digo, no, pues eso no es bíblico. Un letrero de que para quejas entre los hermanos, eso es diabólico. Porque eso fomenta que usted coja y haga una cosa en una computadora que nadie sabe que lo escribió, y escribe una cosa, lance un veneno, suelte una especie y haga un asunto que la Biblia no apoya por ningún lado. Porque es que la queja, hermanos, a menos si tú vas a la policía, tú tienes que firmar eso. Por lo menos en la policía es hasta más bíblico. Porque en la policía tú tienes que identificarte. Pero en la iglesia, hermano, no es de Dios. Reitero, el sentimiento interno inexpresado de dolor. La queja es un sentimiento que manejamos a espaldas de aquel de quien nos quejamos, lamentablemente. Es algo que no expresamos, o sea, que cada vez que usted y yo tenemos algo contra alguien y no lo decimos, sino que lo que hacemos es murmurar hacia los adentros, nos estamos quejando y lamentablemente dice el texto mismo, el juez está a las puertas y tú vas a ser juzgado. ¿Por qué? Por hipócrita. Tú vas a ser juzgado ¿por qué? Por falta de franqueza. Tú vas a ser juzgado porque por falta de amor. ¿Por qué? Porque es falta de amor sentir algo de alguien y no decírselo. No es amor quedarse callado, es falta de amor no expresar lo que tú sientes de alguien con razón o sin razón. Solo que nos vamos a dar cuenta cuando lo digamos. No sé si usted me está siguiendo. Hermanos, el hecho de que muchas veces en las congregaciones hayan personas enemigas unas de otras es precisamente porque no queremos dar la cara al confrontarnos, no queremos ser frontales. Y eso no es bíblico, eso no es de Dios, eso no es santo. Porque la queja lo que hace es que tú te quedas con algo que debiste expresar y tú empiezas a elucubrar. Tú empiezas a alimentar eso sin ir a la fuente de tu dificultad, de tu disgusto. Y lo correcto es que vayas a la fuente de tu disgusto. Muy típico de la gente en las iglesias querer lanzar esos venenos sobre la figura del pastor. Muy típico. En mí, hermanos, eso no hace ningún efecto. La respuesta siempre va a ser la misma. Tienes que hablar con la persona. Porque yo no puedo resolver lo que a ti te toca resolver. Ay, ¿cuántas veces voy a hablar? Las veces que sea necesario. Y entonces ahí me acordé del texto. Señor, ¿y cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 7 veces. No, 70 veces 7. Cuando nosotros nos cansamos, fíjese que cuando tú te cansas, lo que perdiste fue la paciencia. Y el verso lo que dice es, tú tienes que ser paciente. Tú tienes que ser paciente. Tienes que aprender a ser paciente. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que tú vas a resistir a soportar a otros, yo quiero decirle a usted, hermano, que de la misma manera otros te van a soportar a ti. Y el amor es expresivo. El amor se manifiesta cuando tú a alguien del que piensas algo te acercas y se lo dices. Lo demás es chisme, lo demás es murmuración, lo demás es queja, lo demás es amargura, lo demás es falta de perdón, lo demás es impaciencia. Ah, no, ya yo estoy cansado de hablar con fulano. Ajá, no me digas. Y como yo le dije a alguien estos días, Dios no se cansa de amonestarnos a nosotros. Impresionante eso. Todos los días, hermano, podemos hacer la misma oración. Señor, perdóname. Aló. Y la palabra vuelve y nos habla de lo mismo. La palabra vuelve y nos habla de nuestro estado, vuelve y nos habla de restauración, vuelve y nos habla de la paciencia de Dios, que Él es longánime, que Él es tardo para la ira, que Él es, ¿cómo? Grande en misericordia y verdad. O sea, hermano, nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que lograr, óigame bien, dice Pablo, mientras dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres. No hay ninguna justificación, hermanos, para que nosotros no le demos el frente a un hermano con el cual hemos tenido una dificultad, o con el cual tenemos una cosa en el corazón que él no lo sabe. Eso es diabólico. El que se enferma es usted. ¿Sabían eso? Impresionante todo el daño que le hace al corazón el odio, el rencor, la falta de perdón. Eso es tremendo. Eso es ciencia. Tremendo el daño que hace. Y yo tengo que admitir, hermano, que cuando me he visto en situaciones así, yo no tengo paz. ¿Por qué? Porque yo, mientras no resolvamos, no podemos hablar. Mientras no hablemos, tenemos que tener distancia, porque es que no voy a ser hipócrita. O sea, tenemos que hablar, y cuando hablemos ya entonces, qué bendición. Pero ese momento se va a presentar. Ese momento se va a presentar. Cuando usted comparte con alguien más su problema con otro, usted lo que está haciendo es compartiendo su veneno con la persona que usted se lo está diciendo. Aló, dígale al que está a su lado, por favor, tu veneno, ingiérelo solo. Mátate tú mismo. O sea, no compartas tu veneno con nadie más. Saca tu veneno y ponlo frente a la persona que te lo causó, a ver si es cierto que él causó el veneno o el problema está en tu corazón. ¿Cuántos están aquí? Yo espero en Dios de verdad, y que no sé si va a pasar algún día que dos personas que estén enemigos se sienten en la misma fila, y cuando yo dígale que está a su lado, se vean, eso sería una cosa tremenda, eso sería maravilloso, sería fantástico eso. Me contó la hermana Kilsi que así fue que ella enamoró a Víctor. Y yo estaba en la misma fila y yo le dije, diga a la persona que está a su lado una cosa, y cuando ella le dijo, mire este pollo, mira. O sea que da para todo, da para reconciliarse, da para enamorarse, da para casarse. Aló. O sea que procure no sentarse con gente comprometida, siéntese en otro sitio, cambie de lugar. Usted no sabe lo que la vida le depara. Aló. Gloria al Señor. Qué interesante es saber. Pero por favor, solo los que están definidos en su condición genérica. ¿Sabe qué va a suceder, hermanos, cuando nosotros pecamos de esa forma? Somos juzgados por el Señor. Eso es lo que dice el texto. Para que no seamos juzgados. Y vamos a ser hallados faltos. ¿Por qué? Porque nos faltó el amor. Porque sencillamente no amamos tanto al hermano para decirle una verdad que le hemos dicho otras veces. ¿Qué dice la Biblia? Que si no te hace caso, busca dos personas, busca dos testigos, dos personas que le estimen y habla. Hermano, yo quiero hablar contigo, mire, con estos dos hermanos. Miren, hermano, este hermano, yo he hablado con él varias veces de tal y tal y tal situación, y el hermano no quiere entrar en nada. Y si él se pone más rebelde, entonces tú buscas personas de autoridad de la iglesia, entonces lo compartes con personas de más autoridad. Eso es lo que la Biblia dice. Pero nadie quiere caminar los 3 pasos de la restauración. Ir primero solo, ir luego acompañado y luego decírselo a más personas, y no más personas, a gente de autoridad. ¿Cuántos me están siguiendo? Dígale de nuevo, tu veneno, ingiérelo solo. Eso es compartir el veneno, y es feo eso, es muy feo eso. Y entonces él da un ejemplo acá, hermano, bien interesante. Él dice, miren, hermanos, frente a la impaciencia de ustedes, tomen como modelo de sufrimiento y de paciencia o longanimidad a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y yo me puse a buscar y pensé, wow, sí. Y me acordé de aquel profeta que el Señor lo mandó a casarse con una mujer adúltera, y tantas cosas que esos hombres tuvieron que soportar. Todo porque para no deshonrar al Señor. Y él dice, tómenlos como modelo de sufrimiento y de longanimidad. O sea, que ellos sufrieron. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en este tiempo, hermano, donde las cosas deben ser muy rápidas y muy fáciles, no nos gusta sufrir. El evangelio se nos ha vendido como que es un evangelio de chulería, y no es así. Dice la Escritura que todo el que quiera vivir píamente, entiéndase con santidad, padecerá persecución. No hay cosa que le produzca a un hombre más persecución que cuando decide santificarse. Todas las mujeres habidas y por haber lo que él había soñado le aparecen los próximos días que él decide que él se va a poner para Dios. Eso es persecución. Aló.
Antes de eso usted no levantaba, hermano, ni una hoja del parque. Pero después de eso, usted lamentablemente le va a pasar eso. Porque todo el que quiera vivir piamente va a padecer persecución. Es simple. O sea, es la escritura que lo dice. Y Él nos manda, hermanos, a tomar como modelo de sufrimiento y de longanimidad a esta gente que padecieron de todo y que fueron pacientes. Me encanta cuando la Biblia dice que Abraham, Moisés fueron pacientes y no llegaron a ver la promesa. Impresionante el caso de Moisés. 40 años, hermano, cogiendo lucha con esta gente en el desierto. Y al final tuvo que verla de lejos. Claro, yo tengo que decirle a usted, por algo que aprendí en una predicación, que él no podía entrar al pueblo a la tierra prometida. Él no lo iba a hacer. Él no lo iba a hacer porque Moisés representaba la ley y Josué representaba la gracia. Óigalo bien. Moisés, la ley no te mete a la tierra prometida. A la tierra prometida entramos todos a través de la gracia de Jesús. Amén, amados. Se quedó mirándola de lejos. Simplemente se quedó esperando. Y imagínense Abraham, que le dicen: vas a ser padre de muchedumbres. Y no se sabe cuántos muchachos tuvo Abraham, hermanos. A los 100 años, como a los 100 años fue que vino a tener un hijo. Pero sin embargo, hoy nosotros somos reconocidos como hijos del Padre de la fe, llamado Abraham. Él no lo vio, pero él fue paciente, se mantuvo firme hasta el final. Vuelvo y retomo, por si a alguien Dios le quiere decir algo, la decisión de afirmarse es suya. Yo escuché decir a alguien hoy en un audio: el que no esté contento con esta medida, usted puede decidir irse a cualquier lugar. Nosotros valoramos la lealtad. Cuando yo escuché eso, digo: wow. Y eso es una cosa secular. Hablando de lealtad, hablando de permanencia, pero hablando también del hecho de que si usted quiere, lo que usted decida hacer, bien hecho. Vamos a seguir adelante. ¿Sabe qué? Lo mismo pasa en el Evangelio. Un pastor comparaba el Evangelio como un autobús de transporte público, donde mucha gente, antes de llegar a la parada, se desmonta. Unos se suben y otros se bajan antes de llegar a la parada final del autobús. Así pasa en el Evangelio también. ¿Qué pasa? Que unos son impacientes porque no lograron lo que andaban buscando, y otros sencillamente adoran a Dios por encima de no lograr lo que ellos supuestamente andaban buscando, y encuentran algo mejor, que es conocer a Dios de forma más personal. Amén, amados. Si fuera por sufrimientos, mucha gente que está aquí no estuviera en el camino. Si fuera por golpes de la vida, hermano, pero no es que no se trata de eso. Todo el mundo tiene golpes en la vida, pero muy pocos tenemos esperanza en el Señor. ¿Cuántos están claros en eso? La vida te da golpes, a todo el mundo va a pasar por momentos difíciles, hermano. Todo el mundo. Que hay cosas que tú dices: wow, qué experiencia tan fuerte. Sí, es verdad. Es cierto. Hay experiencias que parecen más duras que otras, hasta que tú escuchas otra diferente. Tú dices: ¿qué? No, pero yo paso por eso. ¿Sí o no, hermanos? Todos encontramos que la experiencia nuestra de vida, cuando la vida nos toca, nos lastima fuertemente, entendemos que es lo más grande hasta que escuchamos a otro decir su experiencia. Y tú dices: ¿qué? No, pero tú eres un héroe. Tú eres tremendo. O sea que, pero no estamos en el camino por lo que vamos a experimentar en esta vida terrena. Estamos en el camino firmes por lo que esperamos en el Señor Jesús. Amén, amados. ¿Sí o no? Permanecemos en la palabra porque queremos agradar a Dios, no es porque nadie nos obliga. Muy bien. La palabra longanimidad que tuvieron estos hombres profetas que hablaron en nombre de Cristo, me encantó la definición. Es una palabra macro, precisamente. Tiene es una formación de dos palabras y habla de una extremada paciencia. No simple paciencia, no, hermanos. Una extremada, una macro paciencia. ¿Por qué? Porque estos hombres fueron experiencias terribles, hermano. Eran gente especial, de verdad. El hombre de este tiempo no está hecho de ese material. Nosotros estamos hechos en un siglo diferente, con formas diferentes. Pero me encantó eso, saber que no era una simple paciencia al sufrimiento que ellos experimentaron, sino que era una experiencia macro, una paciencia en superlativo. Amén. Y dice el texto 11:
he aquí, llamamos bienaventurados a los que se mantuvieron firmes. Tremendo. Y sigue diciendo, oísteis la paciencia de Job y visteis el propósito que tenía el Señor, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Lo primero que él dice es que ellos llamaron y que son llamados bienaventurados los que se mantuvieron firmes. Hermanos, pienso en la firmeza de Noé mientras se estaba construyendo el arca, toda la burla de la gente, todo el asunto, y Noé, escuchando la voz que le hablaba desde el cielo, hermano, de qué forma era, yo no lo sé. Yo no sé cómo, le hablaba tal vez en visión, y él se convenció que era Dios. Amén. A Moisés le habló de una zarza y Moisés creyó en eso y tiró para adelante. Entonces Noé tiene esta experiencia y por encima de toda la burla se mantiene firme. Y a esa gente le llaman bienaventurado, pero él comete la osadía de poner a Job de ejemplo. Y dice, ustedes oyeron de la paciencia de Job. Y esto pone a pensar, hermano, al más indiferente de los mortales. Vamos a hacer una chequeadita de la paciencia de Job. Lo primero es que la paciencia de Job le permitió, hermanos, en cosas de menos de 72 horas, una cosa rapidísima, que venga alguien y le diga, mira, los muchachos están teniendo una fiesta grandísima. Y vino un asunto y tumbó la casa y murieron todos, solamente escapé yo. Y Job se quedó, hermanos, impávido. Jehová dio, Jehová quitó. Luego vino otro, dijo, mira, vinieron los enemigos, mataron los siervos y llevaron todas las ovejas, todas las cosas. Luego vino otro, hermanos, y el proceso de Job no tenía fin. En cosa de horas, por así decirlo, Job perdió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. O sea, no sé cómo a Santiago se le ocurre poner a Job como ejemplo de paciencia, un hombre que pasó tantas cosas. Pero ¿sabe qué fue lo que más me impactó? Que él dice, ¿y ustedes vieron el propósito que tenía el Señor? Porque Él es misericordioso y compasivo. O sea, que por encima de lo que Job pasó con la pérdida de su familia, de todos los bienes, de la salud, él dice, ustedes no estaban viendo el propósito del Señor. Ustedes vieron el propósito del Señor. Y nosotros nos quejamos, hermanos, cuando con cualquier cosita nos sentimos probados. Gritamos, hermanos, y damos espectáculos lamentables triste cuando perdemos un familiar. Job perdió los 10 hijos el mismo día. Job perdió todo el dinero que tenía, todos los animales, todas las cosas, el mismo día. Pero me impacta de verdad, porque ¿qué me dice esto a mí, hermanos? Que detrás de toda situación caótica, terrible, de crisis, el Dios nuestro tiene un propósito. Y entonces usted tiene que aplicarse a usted mismo este asunto. Hermano, cuando usted no lo ha tocado del infortunio es una bendición. Es una bendición, ¿eh? Cuando usted no ha tenido situaciones en su vida, que no ha perdido un familiar, que si yo qué. No, disfrute de eso, ¿eh? Y de ese mucho brillo. Porque un día a la cadenita le va a llegar el moho, mi hermano. ¿Y qué? Yo me quedo en este lado. Primero, en la actitud mostrada por Job, que no dudó del propósito de Dios por encima de la pérdida de sus hijos y de toda posesión terrenal. Y luego de que le cayera esa sarna, hermano, terrible, que dice que se rascaba, una cosa terrible, hermanos. Todo el mundo juzgó a Job. Todo el mundo entendía que Job estaba mal delante de Dios. Y Job, dice la Escritura, no abrió su boca y no le atribuyó a Dios ningún despropósito. Aló. Eso es lo que se llama ser una persona súper paciente. Ahora piensa en su condición. ¿Qué es lo que usted está enfrentando, por lo cual usted está quejándose y viene con muchísimos gritos delante de Dios? ¿De qué tú te estás quejando? ¿Cuál es la situación por la que tú, no, Dios me abandonó a mí, porque Dios que sí o qué? Hermano, déjese de ridiculeces. Y sea un poco más bíblico. Trata de vivir la palabra que usted le han puesto a leer.
Si Él dijo, mi hermano, que Él no nos va a abandonar, no nos va a abandonar aunque estemos en medio del fuego. El problema es que a no todos nos van a sacar del fuego. Algunos Él los va a dejar quemar y se va a glorificar en su muerte. Aló. Hermano, el tema no es vivir o morir, el tema es glorificar a Dios. Porque no todo el mundo va a glorificar a Dios. O sea, Job no empezó, hermanos, a lamentarse. Job no empezó a quejarse. Job no empezó a maldecir a Dios y a hablar tonterías y sandeces, hermanos. Job entendió que detrás de todo eso, Dios tenía un bendito propósito que él no entendía. Y al final, por el capítulo 40 y pico, dice Job: yo de oídas era que te había oído, yo no te conocía, ahora mis ojos te ven. Ahora que después que pasé por todo el problema, ¿saben por qué? Porque en los peores momentos nuestros es que Dios saca lo mejor de nosotros. En los peores momentos nuestros. Es impresionante como nosotros, hermanos, entendemos que Dios es alguien que tiene que favorecernos en todo, en este mundo terrenal, cuando nosotros no somos los mejores creyentes. Somos la gente más desprovista de pasión del mundo entero. Escuché hace unos años, que no sé si es en Cuba, que la gente no tiene Biblias completas. En ese tiempo no tenían Biblias completas. Eran segmentos de la palabra y la gente tenía que compartírselo unos con otros para poder leer. Nosotros tenemos Biblias que no leemos. Aló. Siempre con una bendita excusa. A mí me encanta oír, amados, hablar de Job. Pero me encanta más ver que Dios tenía un propósito. Job no lo había visto. Es tremendo como a Job luego le dan 10 hijos más. Le dan 10 hijos y le dan el doble de todo lo terrenal, todas las posesiones al doble. Y todo el mundo en esa parte que dice, gloria a Dios, el doble de todo, hermano, eso se va a quedar. El tema es glorificar a Dios. El tema es cómo nosotros permanecemos impasivos frente a la prueba, cómo nosotros permanecemos sin echar el nombre de Dios por el suelo. No, que Dios no me oye, y con muchísimos problemas, muchísimos pecados, con muchísimas situaciones que resolver, pero no pensamos en que estamos pasando ahí para ser purificados, sino que pensamos que Dios es malo, porque Dios no me resuelve tal o cual cosa, hermano. Pero revísate, porque tú no eres Job, revísate, porque tu nombre no aparece en la Biblia. Primero revísate todos los disparates que tú estás haciendo, toda la rebeldía, todas las vagabunderías que tú tienes ocultas. Y ponte a cuenta con Dios y olvídate del resto, que no tiene obligación contigo. Tú sí tienes obligación con Él. ¿Cuántos están claros en eso, hermano? Nosotros creemos que somos el Jesucristo de Dios. Nosotros no somos Jesucristo, hermano. Nosotros somos hermanos de adopción. El unigénito fue Jesús. De adopción. ¿Se entiende? Es un parcho que Dios pegó ahí. Me encanta cuando Él dice, ¿tú viste el propósito que Dios tenía? Y termina diciendo, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a pesar de que a Job le pasó todo eso, Dios incluso le preservó la vida. Y desde el principio estaba establecido. Toca todo lo que él tiene, pero no toque su alma. ¿Usted sabe qué significa eso, hermano? Que uno se muere cuando se va a morir. No cuando lo dicen los hombres, ni cuando lo establecen en el infierno. El infierno que piense, haga y diga lo que quiera. Nuestro destino final está en las manos del Señor. Nosotros somos tocados, hermano, para salir de este mundo cuando Dios quiere. Y por eso usted ve tantos milagros alrededor de la vida de evangélicos. Porque no es su tiempo. Pero hay aviones que se caen con pastores, hermano. ¿Por qué? Porque era su tiempo. Ah, no, ese hermano está en pecado. ¿Qué pecado de qué, hermano? En pecado estamos todos. Mira a la persona que está a su lado. Esa carita yo no fui. Más malo que mire, más malo que el gamorado, hermano. Más malo que el gamorado, con muchísimas cosas que no puede decirlas, que no se podrían poner en esa pantalla. Los pensamientos nuestros de este día no se podrían pasar ahí. Hermanos, pero qué bueno saber que Él es misericordioso y compasivo. Amén. Que no importa, hermanos, por la que estemos pasando, Él nos va a preservar hasta que Él quiera. Y en ese proceso lo que hay que procurar es preservar nuestros labios de nosotros maldecir al Señor o quejarnos contra Dios amargamente cuando no sabemos su propósito.
A mí me encanta que lo primero que él dice, ustedes vieron el propósito. Como Job se mantuvo y el propósito de Dios, al final, Job tuvo que perdonar a sus amigos, orar por ellos y déjeme decirle algo. El que sale de un proceso, parece ser que la oración y más bien el proceso lo acerca tanto a Dios que su oración es lo que restaura a los que han estado hablando en contra. Que si tú le retienes eso, tú vas a tener problemas, porque también te lo van a retener a ti. O sea que parte de tu restauración es perdonar al que está en contra y orar para que Dios le tenga misericordia. Entonces Dios le tiene misericordia a él y entonces te bendice a ti. Aló, dígale que está a su lado, no deje que tu bendición se retenga por retenerle el perdón a alguien más. Aló. Cuando nos quejamos de un hermano, esto es una manifestación de que hemos perdido la paciencia. Es una manifestación de que hemos perdido la paciencia. Porque de lo que él está hablando es, no se quejen, sean pacientes. Aló, mira la paciencia de Job, no te quejes de tu hermano. Mejor habla con él audible y no estés musitando, rezando cosas ahí y echando enviaciones. No hagas eso, porque tú vas a ser juzgado. Amén, amados. Tú vas a ser juzgado. Dios tiene propósitos, hermano, en toda situación que nosotros tengamos que enfrentar, que nosotros veamos como mala en el momento. ¿Estamos? Finalmente el verso 12 dice, pero ante todo, diga conmigo, ante todo. Y aquí, hermano, le da la estocada final. Ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo condenación. La escritura 60 dice bajo condenación, la textual dice bajo acusación. Porque condenación es un estado terminado. Acusación es donde tú puedes presentar todavía alegatos a favor tuyo. Si te condenaron ya no hay nada que hacer. Como dice la escritura, que el que no tiene al Señor ha sido ya condenado. Bueno, de ahí Dios lo puede sacar, pero si no sale de ahí, será condenado. Porque ya la sentencia está puesta. Y entonces dice, primero no jures. Y el Señor Jesús dice al respecto, oísteis además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ningún modo ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. No jures ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Y hace una última acotación a la forma nuestra de hablar. Job preservó su forma de hablar durante todo el proceso hasta que fue sacado del proceso. ¿Se dieron cuenta de eso? Desde el principio, hermano, es impresionante. Es como si Job hubiera sabido que le iba a pasar esas cosas. Porque simplemente, hermano, adoró a Dios y dijo, Jehová Dios. Y Jehová quitó. Impresionante. Fíjese, en Números 32 dice que cuando un hombre le haga una promesa a Dios, a Jehová, o jure imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Pero ¿qué hace Jesús? Que Jesús anula la capacidad de hacer juramentos. Yo me acuerdo cuando uno era niño, no, yo te lo juro por mi madre. Por mi madre, que eso es verdad. ¿Cuántos hicieron esa expresión tan curiosa? No, te lo juro por mi madre, uno más hablador que la gallina, hermano. Una cosa terrible. Te lo juro por lo más sagrado que tal cosa. ¿Ustedes saben por qué uno juraba, hermanos? Porque uno sabía que no era digno de confianza. Tú sabías que todas las mentiras que tú habías dicho no te podían creer. Entonces tú tenías que venir a poner otro al lado para que lo que le caiga a ese pobre infeliz con el que tú estás jurando. Y no a ti. ¿Aló? O sea, Jesús dice, no jures por nada. Ni por el cielo, ni por la tierra. Ni siquiera por tu cabeza. Porque tú no puedes cambiar el color de tu cabello. Aunque los tintes existan hoy, hermanos, dele un mes. Que al mes se ve la realidad. Al mes se ve cuál es la realidad de esa persona que intentó burlar el designio divino. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces fíjese, es muy claro que no debemos jurar. Y dice Santiago de manera clara, ni con ningún otro juramento.
Hermanos, el llamado aquí es muy claro, muy específico, a que nosotros controlemos y que seamos personas dignas de confianza. Una de las cosas más tremendas, hermanos, es cuando tú no le tienes confianza a alguien. Eso es terrible. Porque todo lo que sale de los labios de esa persona, tú lo vas a terminar poniendo en entredicho. Cosa más horrible, hermanos. Qué desesperante eso. Óyeme, yo de verdad, mire, cuando yo era inconverso, yo tenía problemas con eso. ¿Por qué? Porque me trajo muchas dificultades, porque yo trataba de no mentir. Yo trataba, había cosas que no admitía una mentira bajo ninguna condición, en varios aspectos de mi vida. Pero cuando llego al evangelio, que me doy cuenta de que uno en el mundo lo que hace es una falacia, un bulto, un arreglo. ¿Por qué? Porque todos mentimos cuando debemos mentir obligatoriamente. Cuando nos vemos en juego, ¿sabe qué hacemos? Mentimos. Y él dice, para tú ser creído, no puedes hacer promesas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que sale de los labios suyos y de los labios míos es una promesa. Recuerdo con cierto asunto, una ocasión que un pastor me invitó a predicar y quedamos de lo siguiente. Él iba a venir a nuestra congregación y yo me iba a ir a la de él de sorpresa. Llegué el domingo, pero yo que soy de cierto tiempo, yo estaba el domingo medio, digo, algo hay, pero tranquilo. Finalmente el hermano no llegó nunca. O sea, no llegó nunca. Y yo estaba listo, era para salir, pero quise asegurarme antes de salir que él realmente viene. Cuando me comunico me dice, no, lo que pasa es que tú no me dijiste más nada. Y yo, no, pero es que ya habíamos hablado de que era un arreglo. O sea, si dijimos que sí, ¿qué significa eso? No hay que mandar una carta, no hay que mandar un email, no hay que confirmar, hablamos y quedamos en un asunto sumamente serio. Y yo, bueno, perfecto. Y efectivamente, lo que iba a compartir con ellos, pues lo compartí con la congregación local sin ningún problema. Pero ¿qué me di cuenta? Que nosotros todavía en este tiempo necesitamos confirmación, pero es porque dudamos incluso de nosotros mismos. El mandato bíblico es, no jures. Tú no tienes que mediar ninguna otra cosa más para ser creído. Tú debes ser una persona veraz. ¿Qué significa eso? Que si tú dijiste, por decir algo bien vano, nos vemos a las 5, no te aparezca a las 6. Tu palabra tiene que tener peso. Si tú te comprometiste a hacer algo el 15, no lo dejes para el 20. Y es simplemente que tu palabra tiene que tener valor. Ahora, llegó la dificultad de que tú no vas a poder, pero lo sabes el 13. ¿Sabes qué tienes que hacer? Comunícate el 13. Y como dice la Escritura, pide condiciones de paz. Y di, no voy a poder tal fecha. No dejes que pase la fecha, porque vas a quedar en descrédito. Vas a quedar como alguien cuya palabra no puede ser confiada. ¿Qué hay de malo con esto, hermanos? ¿Usted sabía que el mundo espiritual es más profundo de lo que nosotros pensamos? Y que las tinieblas se dan cuenta de la firmeza de las palabras nuestras. Que los demonios se dan cuenta cuando una persona lo que dice no tiene ningún valor. ¿Usted sabe qué va a pasar cuando esa persona de igual manera use la palabra de Dios? No va a convencer tampoco. Porque si tú en lo humano no eres capaz de ser fiel, tampoco vas a poder retener tus cosas en el mundo espiritual. Vas a estar desprestigiado en el mundo espiritual. ¿Aló? Cuando tú eres un cumplidor de palabra, cuando tú eres una persona cumplidor de sus promesas, ¿qué es lo que dice ahí? El que haga una promesa tiene que cumplirla. Números, reitero, 32. Cuando un hombre haga un voto a Jehová o jure imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Pero fíjese que ahí todavía la promesa y el voto, el juramento estaban de por medios, eran válidos. En el Nuevo Testamento no. Dicen no. No me esté metiendo al cielo en el medio, ni me esté metiendo la tierra en el medio, ni esté tampoco. No, te lo juro por mi cabeza. Mano, tu cabeza tú no la dominas. Te sale el cabello cuando quiere, se va cuando quiere. Se pone del color que quiere cuando quiere. ¿Sí o no? Te llegan las arrugas, no las puedes evitar. Entonces, ¿qué es lo que tú estás orando por una cosa que tú no puedes dominar? Aló. Pero sí puedes dominar
el peso, la validez y la veracidad de tus palabras. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Termino en esta misma parte. Termino en esta misma parte. Si no se debe jurar, entonces, ¿cuándo es que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no? Para ser creídos. Si usted es una persona que tiene poca credibilidad, usted debe tratar de levantar eso con actos a favor de mejorar su credibilidad. Me explico. Usted podría ser alguien que sabe que es irresponsable, que todos los plazos que da no se cumplen. Usted puede ser de los que pide los plazos y trata de pasarse por debajo de la mesa y obviar los plazos, de lo que sea. Nuestra palabra tiene que tener valor para todo. ¿Qué usted va a empezar a hacer? Usted va a empezar a hacer planificado sus plazos. Cuando veo que no puedo cumplir un plazo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a comunicar. ¿Por qué? Porque ya yo había dicho que sí y debo explicar el por qué no será en la fecha prevista. Lo que sea compromiso o no sea compromiso. Simple, por una sola razón. Porque tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Amén, amados. Cuando nos hacemos personas veraces, en el mundo espiritual vamos a tener autoridad. Se lo puedo garantizar. Porque una persona que no es veraz es un mentiroso. Y los mentirosos no tienen mucho poder en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual toda mentira. ¿Quién es el padre de las mentiras? Entonces estamos usando en ese momento herramientas que no son del reino, sino que son del príncipe de las tinieblas. Vamos a estar en pie, por favor. Yo quiero que usted cierre sus ojos un segundito ahí, para que simplemente oremos. El Señor, que conoce el corazón de todos los que estamos aquí, Él sabe de qué cada uno de nosotros adolece. Básicamente Él lo sabe. Él sabe y no se guía de intenciones. No, porque mi intención, no lo deje las intenciones. Haga lo que tiene que hacer a tiempo. Comuníquese a tiempo. Procure que su nombre no caiga en descrédito por simplemente no humillarse. Porque a veces Dios nos permite situaciones complicadas, es para matarnos el orgullo. Que tengamos que decir no puedo. Que tengamos que pedir condiciones de paz a otros. Que tengamos que humillarnos al otro. Sí, hermanos. Porque haciendo eso, al final Dios nos exalta. Pero tenemos que pasar por la humillación. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora. Queremos darte gracias infinitas. Primero por tu presencia, Señor, que produjo sanidad y gracia en medio de los oyentes. Luego por tu palabra que nos reta a ser mejores creyentes cada día. Mira, Señor, toda persona en este lugar, aquellos que albergan, Señor, que tienen dificultades para cumplir con sus promesas. Señor, ayúdanos a ser tan humildes. Señor, que nunca seamos sorprendidos por ningún compromiso no cumplido, sino que nos adelantemos a sabiendas de que nuestra palabra empeñada tiene valor. Mira los tiempos en que la palabra tenía un valor en medio de la sociedad y Padre, era plausible de hacer contratos solo por la palabra empeñada. La gente tenía un nivel de moralidad. Mira cómo hoy día las mentiras han hecho que crezcan los tribunales, los abogados, la justicia, Señor, y todo ese régimen de engaños y de mentiras. Señor, oramos para que tú a nosotros nos concedas ser personas de palabra veraz. Concédenos, Padre amado, que nuestro sí empiece a ser sí a partir de hoy. Y que lo que es no nos dobleguemos, no doblemos nuestro pensamiento por influencias externas, sino que lo que es no. Y que lo que dijimos que sí, por encima de todo, debe ser un sí firme. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por el reto que nos hace, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, mis amados. La visita, gracias por estar con nosotros. Les invitamos, si lo desean, para que estén con nosotros el próximo domingo.